Estamos listos, profesora Catalina. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al seminario Ágora. Hoy tenemos un invitado muy especial. Yo voy a hacer primero la presentación de Andrés Casas y después le voy a dar la palabra. Andrés es especialista en Economía del Comportamiento de la Universidad de Pensilvania. Ha trabajado en América Latina, África, Medio Oriente y Estados Unidos, desarrollando programas de cambio de comportamiento utilizando ciencias de la paz, programación de normas sociales y comunicaciones para el cambio social y el comportamiento. Andrés es actualmente miembro del Center for Social Norms and Behavioral Dynamics y Peace and Conflict Neuroscience Lab de la Universidad de Pensilvania. Andrés ha publicado varios libros, informes de política y artículos relacionados con la aplicación de las ciencias del comportamiento al diseño de políticas públicas. Actualmente es asesor de movilidad, cultura ciudadana y cambio de conducta de la Alcaldía de Bogotá, consultor de cambio de comportamiento en el Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Es investigador principal de la Encuesta Mundial de Valores en Colombia y miembro de la Red de Innovación de las Naciones Unidas. Hoy también nos acompañan junto con Andrés, Natalie Méndez y Juan Federico Pino, quienes son coautores en este paper. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. La idea es hacer 40 minutos de presentación y después 20 minutos de preguntas. Los invitamos en ese espacio después a levantar la mano o a poner sus preguntas en el chat. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Catalina, Giorgio, todo el equipo de Ágora. Es un gusto, un placer, un sueño estar en este espacio. Tengo además el gusto de contar hoy con los dos coautores, colegas y amigos con los que hicimos este paper y este trabajo, porque detrás del paper hay una historia que les voy a empezar a contar en un momento y que nos llevó a un hallazgo muy interesante, y es no solo entender empíricamente la relación entre confianza y reconciliación, pero nos ayuda a entender para las políticas y los programas de construcción de paz la importancia de empezar a cualificar las diferentes dimensiones de la reconciliación, que en Colombia, pues nuestra comunidad académica ha sido pionera, particularmente el trabajo de Angélica Redberg, el trabajo de Enzo Nucio y el trabajo de otros colegas que vienen avanzando en unas miradas analíticas que permitan operacionalizar mejor la reconciliación con el fin de diseñar mejores programas e invertir mejor los recursos a los que dirigimos, pero sobre todo nivelar las expectativas que tenemos en la construcción de paz. En ese sentido, este paper es reciente, es público y pues básicamente se viene presentando en varios espacios, pero nos encanta que la primera vez que se presente aquí en el país sea esta, y que precisamente logremos contarles un poco lo que pudimos con el aprendizaje de nuestro propio conflicto armado que sigue, que lamentablemente se reproduce, pero que al menos tiene unos asomos que nos van permitiendo entender mejor para mejorar la forma de diseñar instrumentos para identificar y tumbar las barreras culturales e institucionales a la construcción de paz. Con eso dicho, quiero brevemente agradecerle a Natalie Méndez. Natalie Méndez es colombiana, es politóloga, tiene una maestría en gobierno de la universidad, en políticas públicas, perdón, de la Universidad de los Andes, y actualmente está terminando la entrega de su disertación en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Texas A&M. Y Juan Federico Pino, que es doctor en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y es actualmente profesor de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y pues muy chévere porque nos pueden acompañar hoy para contarles esta historia rápida. Entonces, quiero arrancar, perdónenme aquí, un segundito, aparecemos esto. Muy bien. Aquí ya. Muy bien, listo. Quiero arrancar con esta historia rápida y quiero que el video hable por sí mismo. Esta investigación nace en 2014 como una idea. De hecho, estábamos recordando que al profesor Clemente Forero tuvimos el gusto de tenerlo en la Universidad de AFIT cuando estábamos trabajando desde el Centro de Análisis Político en el diseño de la construcción de la primera línea de base comparativa entre regiones y municipios del país sobre aspectos no objetivos, sino datos subjetivos y comportamentales
del proceso de preparación para la paz. Desde ahí teníamos una intuición que era precisamente qué mirada competitiva y complementaria podía haber frente a los remedios externos tradicionales de la ayuda en la cooperación internacional y el apoyo de la comunidad internacional a la construcción de procesos de paz. Y nos preguntábamos muchísimo, con una historia tan larga de luchas sociales, de advocacy y de acción colectiva para construir en paz en el país, desde comunidades de paz, ONGs, comunidades organizadas y no organizadas, que han generado aprendizajes invaluables en la construcción de paz en el país. Hicimos un recorrido por el territorio hace unos años, particularmente entre 2015 y 2017, donde pudimos hacer un primer estudio multimétodos que involucró a 5 regiones del país y que nos permitió precisamente hacer algo que fue la semilla de este paper. Entonces le contaba a Catalina que esto fue al contrario, esto fue en reversa. Empezamos con una intervención y terminamos con un hallazgo teórico muy potente que les vamos a contar a continuación. Pero me quiero robar un minutico de la conversación para que entiendan la historia detrás de este paper. Quería compartirles entonces el inicio de esta investigación, que fue posible gracias al apoyo de la Unión Europea, el programa de prosperidad social y corpovisionarios, que en ese momento nos dieron la oportunidad de liderar un proceso de construcción de agendas de política pública y que permitiera de alguna forma entender cuál es el rol del capital social en la construcción de paz en Colombia. Y sin duda, pues nosotros teníamos una intuición fuerte, y era precisamente que debía, ante el gran riesgo identificado en la economía política y en los estudios de paz comparados, particularmente en torno a la recurrencia de conflictos armados internos después de los años de firma de la paz, veníamos identificando particularmente con Natalie un trabajo grande a nivel regional y municipal, la persistencia y la existencia de casi todos los riesgos del posconflicto de los que hablan Collier, Hoffler y Soderbaum en diferentes trabajos, pero que también nos llevaban como una gran preocupación, y es si se empezaba este proceso que se venía asomando desde 2012, hasta dónde podíamos llegar con los diseños institucionales y desde dónde la sociedad tenía que tomar la batuta para evitar caer en las trampas del conflicto y de alguna forma entender que el riesgo para la, digamos, recaída en la violencia es muy alto, particularmente en los primeros años de después de la firma de la paz. Entonces, con esto en mente, unimos fuerzas para pensar cómo los datos de esta investigación, que ahorita ya Natalie les va a dar la perspectiva del tamaño de la información que recogimos cara a cara con muchos y muchas colombianas, excombatientes, funcionarios públicos, comunidad organizada, de todas las edades, nos permitió entender 2 elementos. Y es que la realidad de que el reto inicial, que es económico, porque claramente la mirada se ha centrado en cómo reconstruir después de años de hostilidad el tejido desde la perspectiva local, la infraestructura, pero sobre todo cómo quitar los incentivos económicos percibidos, que es la literatura tradicional, para que la gente no escoja el camino en la remilitarización de la vida de las personas en su vida cotidiana, laboral y social. Pero en segundo lugar, hay un tema también muy fuerte, que es la idea precisamente de la fragilidad que implica
la situación de posconflicto, ¿sí? Y pensar de nuevo que el posconflicto como que no es una etapa a la que se llega automáticamente, sino que hay un proceso incremental que se vuelve una zona de muchos tonos que debemos entender, operacionalizar y poder analizar de forma puntual. Entonces, de alguna forma sabíamos por la evidencia internacional que al menos la mitad de las guerras, digamos, o de los conflictos armados internos son producto de conflictos anteriores que están en recurrencia o que cobran nuevos matices. Y por el otro lado, también la limitada visión a partir de décadas de análisis empírico, pero también de experiencia cada vez de un mundo más conectado, donde oímos historias de forma más presente diariamente, y es un poco las limitaciones que tiene la intervención económica y militar como remedios para reducir estos riesgos de posconflicto. Con esto dicho, pues teníamos la gran preocupación y es que los riesgos del posconflicto de alguna forma han estado presentes y se han cumplido después de pues, los grandes acuerdos de nuestra época en Colombia y que lamentablemente veíamos venir, pues dada la evidencia, veíamos venir claramente muchos de los elementos, estos ya están desactualizados y sin duda hay muchos más para contar que todos estos riesgos de posconflicto se dieron, digamos, asesinato selectivo de líderes sociales, parte de ellos personas que están en proceso de reincorporación, una sociedad polarizada que requiere un trabajo de sanación y que muchas veces al no ver eso, no hacer eso, simultáneamente lleva precisamente un deterioro de las relaciones de convivencia a nivel local, vendetas, purgas, pero también vemos otros elementos del sistema político que hacen que, aunque la realidad cambie, ese proceso no logra tocar, digamos, las condiciones generales de las regiones, que es donde se construye esa paz, y particularmente con un antecedente negativo, y es la gran división frente al menos perceptual y de disposiciones frente al apoyo de las actividades de paz, en un cambio de gobierno que también utilizó como bandera y llamémoslo bolsa de golpes el tema del proceso de paz. Entonces, con esto dicho, nuestra pregunta es cómo lograr proteger y blindar los procesos de paz desde su incubación, que es en las etapas previas a la firma, hasta los primeros 10 años del posconflicto. ¿Sí? Y vemos de alguna forma en la literatura que los modelos estándar de política pública se quedan cortos, ¿sí? Como lo hemos visto, un trabajo muy, muy interesante de Dittelman y colegas, que es para mí de lo más chévere que se ha hecho en términos de modelar esto y de pensarlo desde el punto de vista cuantitativo, pero también desde el punto de vista histórico, entender qué dinámicas locales hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las miradas estándar muchas veces no leen la complejidad, llamémoslo, del mapa de actores que hay en territorio y las múltiples agendas que tienen. En segundo lugar, el elemento pues de que la confianza se ha vuelto como nuestro remedio favorito, al menos en la narrativa, pero la gran pregunta es realmente cómo opera la confianza. Sabemos que facilita elementos de acción y elementos de gobernanza a nivel local. Sin embargo, veíamos en nuestra revisión de literatura que la confianza casi siempre se trata como una variable dependiente y por ende entonces ha sido difícil realmente establecer qué rol juega la confianza como un elemento que nos permita en sí mismo convertirlo como un elemento, como llamémoslo, una especie de amortiguador, un buffer a los procesos, digamos, sociales que van ocurriendo en la medida en que avanza el postconflicto. Y por otro lado, pues la gran pregunta, y es por qué solo las infraestructuras físicas, económicas y militares. ¿Por qué no pensar en el rol que tienen las infraestructuras sociales, que se ven como secundarias residuales, a las cuales se les gastan bastantes recursos por parte de la cooperación internacional, pero nos generan a veces dilemas del samaritano, a veces nos generan situaciones de dependencia por parte de las organizaciones que se enganchan en procesos, pero por otro lado también generan promesas rotas porque se le da mucha, digamos, atención a esos procesos en los primeros años anteriores y años posteriores, pero después estas organizaciones quedan a su suerte. Entonces la gran pregunta es cómo podemos hacer que las infraestructuras inmateriales cuenten también como un mecanismo de construcción de paz. La literatura pues nos dice precisamente que hay un elemento muy fuerte y es el efecto de la guerra en las instituciones y particularmente en las instituciones informales donde ha sido menos estudiado desde, por ejemplo, la ciencia política, la economía y mucho más desde la sociología y la antropología, pero de alguna forma viene una mirada más reciente, muy microlocalizada y que nos permite empezar a ver factores, llamémoslos más sociológicos, en torno
al correlato que hay de los, digamos, planes de reforma y las relaciones a nivel local. El trabajo de Ana Arjona siendo uno de ellos, uno de los más interesantes y poderosos, y claramente todo el trabajo de Blatman y Miguel con su revisión de la literatura y otros trabajos ya locales en África que nos permiten ver cómo funciona ese efecto. Y por el otro lado vemos que hay de todas formas una relación fuerte entre los efectos, los largos efectos de la guerra en el comportamiento, que también nos sirvió para entender que hay un correlato mental y comportamental de los procesos de transición hacia la paz y de la dictadura a la democracia, ya que, como dice Ana Arjona, no es solo pasar de la guerra a la paz, sino pasar de las formas de orden social criminal o orden social, que en este caso son rebelocracias, a un orden social de la democracia. Con esto dicho, hay otros elementos, pero quiero concretar en la idea precisamente de que hay como evidencia mixta en torno a la relación entre guerra y confianza, y por el otro lado también un elemento central, y es que hay un, digamos, conocimiento limitado del rol de la confianza en la reconciliación. Hemos aprendido, digamos, mucho más a operacionalizar qué es la reconciliación y cómo entenderla por fuera de la mirada más normativa y de la práctica, sino a meterlas a los modelos analíticos empíricos. Entonces, con esto dicho, teníamos como la idea de que hay un gap en la literatura, es precisamente la posibilidad de ponerle como el spotlight, la luz, a entender qué es la reconciliación, algunos aspectos de la misma y cuáles son los drivers o motivadores que nos podrían tratar de entender qué rol tiene la confianza como un driver de esa reconciliación y la posibilidad de generar un elemento que es la sostenibilidad de las acciones de paz. Entonces, con esto dicho, quiero advertir que este trabajo, más que sobre reconciliación, es sobre un aspecto de las creencias, las percepciones, una mirada cognitiva a la reconciliación, es precisamente el rol que tiene la reconciliación prospectiva o la expectativa acerca de la posibilidad de construir o de reconstruir relaciones que estaban rotas por la guerra. Sin embargo, en todos los procesos de este paper y de este trabajo, hemos podido entender que en Colombia no podríamos hablar como tal de una reconciliación dado el factor intergeneracional y, digamos, de larga duración de nuestras violencias y puntualmente las violencias asociadas al conflicto armado, digamos, contemporáneo. Y con eso dicho, por eso nosotros nos movemos a la idea de que en Colombia no es reparar esas relaciones, construir esos vínculos de nuevo, sino empezarlos con toda una carga del pasado que puede bloquear esto. Entonces ahora le quiero dar la palabra a Natalie para que nos hable un poquito de la teoría, de los datos que tenemos y las medidas que usamos, del modelo analítico, para que Juan Federico nos comparta algunos de los resultados y volvamos a hacer rápidamente una mirada sobre las implicaciones de política pública. Dale, gracias. Y muchas gracias a todos por estar aquí y por darnos la oportunidad también de presentar este paper. Como dice Andrés, es producto de un proceso muy largo, pero también muy satisfactorio y lleno de resultados que creemos pueden contribuir no solo al ámbito académico, sino a la misma discusión de políticas públicas alrededor de este tema. Y bueno, me alegra mucho ver a algunas personas con las que no habíamos hablado hace algunos años, entonces muy contenta de este espacio. Siguiendo como esa misma línea argumental, digamos, nuestra expectativa teórica, porque ya Andrés hizo la presentación de cuál es la justificación de este tema, digamos, en el marco de este concepto que estamos proponiendo de reconciliación prospectiva y de las expectativas que se podrían llegar a tener alrededor de la reconciliación. Nuestras expectativas teóricas son el papel que juega la confianza es muy relevante, digamos, como él dice, un poco no tan estudiado en la literatura como variable independiente, por ponerlo de alguna forma, pero basados, digamos, en diferentes conceptos y en la posibilidad que tiene la confianza de crear expectativas compartidas sobre el comportamiento de los otros, es que nosotros pensamos, y así lo vamos a poner ahorita se los digo en las hipótesis, que tener confianza en diferentes niveles puede llegar a mejorar también las percepciones que se tienen sobre la reconciliación. Entonces ahí la confianza actúa como un recurso inmaterial que sabemos que está y que puede llegar a facilitar también las expectativas positivas que tengo sobre otro actor. Y si ese actor además está involucrado en todos estos procesos de reconciliación, eso puede llegar a favorecer el proceso, digamos, de sostenibilidad de la reconciliación en el largo plazo. Entonces, por eso nosotros proponemos este marco teórico
que, digamos, de nuevo, se basa en los efectos que usualmente en la literatura se encuentran sobre confianza, pero digamos, lo conectamos directamente a confianza no solo en los pares y en las personas que lo rodean, que es como la literatura clásica en Capital Social, sino también confianza en grupos específicos involucrados en el proceso de reconciliación, como las víctimas y los excombatientes, y confianza en el nivel institucional, que nos pareció, ahorita les vamos a contar los hallazgos, es otro de los temas que nos parecen más relevantes, y es ver también que la confianza en instituciones puede también aumentar la probabilidad de que las personas piensen que la reconciliación es posible. Y obviamente eso creo que hay un término también de eficacia en cuanto a que si yo creo en esas instituciones, probablemente creeré que esas instituciones serán capaces de adelantar las políticas relacionadas con el posconflicto. Entonces, todas estas diferentes dimensiones, tanto en lo micro como en lo macro, en lo micro relacionados con el grupo de referencia, los conocidos y los vecinos, el grupo que no está digamos, en lo que la teoría de identidades sociales denomina el in-group, sino el out-group, que es como ese otro, ese a veces enemigo o ese agente que está fuera de mi grupo de referencia, víctimas y excombatientes, y adicionalmente también analizamos la confianza en esta dimensión macro que son las instituciones públicas que están encargadas de adelantar los procesos de implementación de las políticas. Siguiente. Gracias. Listo, entonces, basados como en ese modelo, tenemos 4 hipótesis. La primera es que así, a medida que la confianza en instituciones estatales va incrementándose, la percepción de que se puede lograr la reconciliación también se incrementa entre las personas, y ahí ahorita les voy a explicar un poquito como cuáles fueron los participantes, pero por ahora les digo que se incrementa entre aquellas personas que viven en áreas con presencia de actores armados como guerrillas y grupos paramilitares. Nosotros también dentro del paper, y bueno, todas estas son invitaciones para leer el paper, que por supuesto les daremos el link para acceder a él, pero dentro del paper también decimos que estos lugares que fueron más afectados por el conflicto también tienen unas dinámicas particulares de construcción de relaciones de confianza y de interacción misma, porque, digamos, ahí no hay como la distinción clásica entre víctimas combatientes, muchas veces estas personas son de las mismas comunidades, entonces encontramos también hallazgos interesantes alrededor de eso. Nuestra segunda hipótesis es que altos niveles de confianza interpersonal también incrementan las posibilidades de percibir que la reconciliación es posible precisamente, de nuevo, en estas áreas. Entonces ahí ya tenemos como los 2 niveles, confianza en instituciones estatales, confianza en otras personas, y la confianza hacia actores que participan directamente en procesos relacionados con el conflicto, como víctimas y excombatientes, también incrementan la posibilidad de tener mejores perspectivas sobre lo que será la reconciliación hacia futuro. Es decir, si logramos superar esa distinción in-group, out-group, y podemos tener un mayor nivel de confianza hacia estos grupos directamente relacionados con la guerra, involucrados de alguna forma, podríamos también mejorar como la posibilidad de tener mejores percepciones de la reconciliación. Finalmente, altos niveles de confianza en grupos que participan también en estos procesos puede llegar a incrementar también la posibilidad de no solo tener una mejor percepción de la reconciliación en el futuro, sino otras actitudes que hemos encontrado también se relacionan con nuestro concepto de reconciliación prospectiva y que pueden llegar a también ser claves en el proceso, digamos, de sostenibilidad de la paz, como la tolerancia de estos grupos en espacios de convivencia, etcétera. Siguiente. Entonces, para esto, simplemente de manera muy, muy rápida, contarles que, como les dijo Andrés en la introducción, este proyecto nace de los datos recolectados en el proyecto de Nuevos Territorios de Paz, cuya duración estuvo marcada entre noviembre de 2015 y marzo de 2017, un proyecto implementado por el gobierno colombiano con el apoyo de la Unión Europea. Participaron 4.300 personas. Lo que tuvimos básicamente fueron 2 tipos de instrumentos: una encuesta representativa aplicada a personas de 5 departamentos del país: Atlántico, Bolívar, Magdalena, Caquetá y Guaviare. Esa encuesta representativa pues fue representativa, digamos, a nivel general, es decir,
tenemos una muestra bastante grande, 3.200 encuestas en estos 5 departamentos, y luego hicimos una serie de experimentos económicos, de los cuales, pues, digamos, hoy no es tanto, el paper no se trata tanto de lo que dieron los experimentos, pero sí de las mediciones que se hicieron en una pequeña encuesta que se hizo posterior a aplicar estos experimentos. Y estos experimentos se hicieron con actores clave en el territorio, lo que llamamos acá stakeholders, que son como personas que estaban participando directamente en este proyecto de nuevos territorios de paz. Entonces, en ella participaron 1.101 personas. Y antes de entrar al tema de los resultados, sí quería como aclarar que para medir la reconciliación prospectiva estamos acudiendo en la encuesta representativa a 3 variables dependientes. La primera es relacionada con las posibilidades de reconciliación con las FARC. Se preguntaba qué tan posible que usted la reconciliación con las FARC. La segunda es qué tan posible cree usted que se llegue a implementar los acuerdos derivados, las políticas públicas derivadas del acuerdo de paz. Y la tercera variable dependiente era relacionada con cuál es el tipo de solución al conflicto que usted prefiere, si negociación o solución armada. Eso fueron las 3 variables dependientes de medición en la encuesta representativa. Y en la encuesta que incluimos en estos experimentos de campo, tomamos 2 variables dependientes como referencia. La primera es la posibilidad también de que el conflicto sea o negociado o conseguido por el uso de la fuerza. Y la segunda es qué tan tolerante es usted a ciertos grupos, medido como medimos tolerancia también en otras encuestas, qué tan dispuesto está usted a permitir que su vecino sea una persona de un grupo armado o una víctima del conflicto armado. Entonces, simplemente como esas claridades, y pues en términos de variables independientes, pues la central es confianza en estos 3 niveles: confianza interpersonal, institucional, y en grupos específicos, víctimas excombatientes. Incluimos otros controles, y pues nada, quiero dar la palabra a Juan Federico para que nos muestre los resultados. Siguiente. Listo, ahora sí no me volvió a pasarlo al micrófono. Bueno, retomando un poco donde estaba Natalie, yo llegué un poco tarde a un proyecto mucho más grande que Natalie y Andrés han venido trabajando por bastante tiempo. Y creo que nos interesó también como la perspectiva de ver cómo la reconciliación está asignada a ciertas creencias de la gente en un tema que a mí me interesa, pero más por el lado ideológico. Y los modelos que hicimos, acá pueden ver como la descripción de la encuesta representativa de las estadísticas descriptivas, los modelos logísticos que hicimos. Los modelos fueron logísticos, dado que nuestras 2 variables dependientes eran binarias, y en ese sentido, la encuesta y los datos que les vamos a presentar no se corresponden a todos los modelos que hicimos. Digamos que eso, como Natalie y Andrés lo dijeron, ha sido un proceso casi esa publicación, ¿cuánto nos duró? Como 1 año y medio, vamos en esto. Pero esos son los modelos más refinados que encontramos en términos de nuestras variables independientes y en términos de lo que fuimos rechazando en el camino y lo que vimos que no estaba tan asociado con esa idea de reconciliación prospectiva como la estábamos midiendo. Entonces, si ustedes notan, en la parte de arriba de la pantalla tenemos nuestras 2 variables. Las 2 variables que les vamos a presentar hoy, que es confianza en que el tratado se va a implementar y confianza en la reconciliación. Y a partir de acá, una de las apuestas del texto que quiero también subrayar era que nosotros generalmente también en la literatura encontrábamos que había un enfoque bastante grande en la confianza, muy de forma generalizada, y parte de nuestra propuesta también teórica fue un poco descomponer esos niveles de confianza. ¿Hasta qué punto podemos entender que hay una confianza macro, micro y meso que permite articular una explicación o está asociada positivamente con eso que queremos ver, que es una reconciliación prospectiva que cada vez se vuelva más a medida que se desarrolla el proceso de implementación del acuerdo de paz, una reconciliación verdadera y en terreno, que prácticamente es como la apuesta normativa que anima este paper. Entonces acá pueden ver las distintas respuestas, pueden ver las distintas escalas, dado las escalas, la mayoría de variables como variables ordinales. Generalmente cogimos como categoría de referencia la variable de menor nivel, por ejemplo, en
confianza en el gobierno nacional, la categoría de referencia es la gente que confía menos en el gobierno, y a partir de ahí vamos estimando para los distintos grupos de confianza. Obviamente estimamos por los modelos, por los controles sociodemográficos. En este utilizamos sexo, que es una variable que es muy interesante. No creo que nos vamos a centrar tanto en esto, pero sí me gustaría hacer como la salvedad respecto a esto. Es una variable que se ha visto que es muy explicativa respecto a las dinámicas de conflicto, edad y finalmente pues ingreso, que también es una variable muy relevante para explicar ciertas actitudes de la gente. Andrés, ¿podemos seguir, por favor? Entonces, frente al primer modelo, acá podemos ver nuestros resultados y como lo planteaban las hipótesis, digamos que obtuvimos evidencia a favor de la hipótesis 1, 3 y 4. Podemos ver en la primera, no sé, Andrés, si podemos ir con la flecha hacia los primeros niveles, por favor. Eso. Podemos ver que a medida que va aumentando la confianza en el gobierno, va aumentando la probabilidad de que las personas se reconcilien. Y podemos ver que es un efecto que es relativamente consistente y que va aumentando en el tiempo, como nos indica el último nivel de confianza, que es la gente que más confía. En segundo lugar, vemos que la confianza interpersonal no está relacionada significativamente. Cuando se cruza la línea del cero, quiere decir que no podemos decir que esa diferencia que encontramos es distinta a cero, con un mayor nivel de reconciliación o de probabilidad de que las personas se reconcilien. A diferencia de lo que encontramos en confianza, bueno, acá también medimos participación comunitaria, que tampoco es significativa, y confianza en las instituciones del Estado, que tampoco nos dio, cosa que va a ser muy diferente ahorita cuando pasemos al otro aspecto, que es confianza en que el Tratado de Paz se va a implementar. Uno de los aspectos más significativos es que, si ustedes se acuerdan de nuestras hipótesis, nosotros teníamos una hipótesis relacionadas con el in-group y out-group, y el out-group principal que identificamos dentro de nuestro diseño metodológico y luego dentro de nuestra operacionalización, pues eran los excombatientes que están en ese proceso de DR, desarme, desmovilización y reintegración para volver a ser ciudadanos como tal y no desmovilizados, desmovilizados. Y vimos un aspecto muy central y muy importante, y es que esta confianza en el outgroup, en el otro que se está reintegrando, es fundamental y está muy asociada, noten ustedes, que incluso más que la confianza en el gobierno, en esa probabilidad de reconciliarse. También podemos ver que el efecto es relativamente consistente, y obviamente a medida que vamos viendo mayores niveles de confianza, podemos ver mayores niveles de intervalo, que obviamente nos está mostrando que hay cada vez más pocas personas que confían en este outgroup como tal, pero que las personas que confían y que tienen cierto nivel hacia eso, apoyan y están más dispuestas a la idea de que la sociedad colombiana se puede reconciliar. Y un aspecto que no estaba dentro de nuestro diseño teórico, porque nuestro diseño teórico iba mucho más al tema de confianza en estos tres niveles que les habíamos dicho, pero que nos parecía muy importante, que es el tema de la justicia transicional. Hasta qué punto la justicia transicional está ligada a una mayor creencia en la reconciliación. Es el tema de que la guerrilla debe contar la verdad, y lo que encontramos, y fue un efecto consistente en los dos modelos que les vamos a mostrar, es que las personas que creen que la guerrilla debe contar la verdad están mucho más dispuestas a reconciliarse. Esto nos habla, y esto es como un insight a próximas investigaciones para los que les interese este tema, de cómo la confianza y cómo la certeza de que estos mecanismos de la justicia transicional, y ojo con esto porque es central en la actual coyuntura, cuando las FARC tienen ciertos problemas de falsedad o verdad en la JEP, cómo apoyar y legitimar estos mecanismos transicionales puede ayudar a una mayor probabilidad de reconciliación. Finalmente podemos ver nuestros distintos controles. Está el tema del sexo, que obviamente vimos que hay que las mujeres tienden menos a tener una probabilidad de la reconciliación, y esto no es un resultado anecdótico. Por si acaso alguien está trabajando temas de reconciliación, género y demás, en distintos papers,
yo creo que los últimos que se han producido utilizando distintas encuestas, este resultado ha sido muy consistente y es algo que todavía sabemos que se está produciendo, pero no sabemos muy bien la relación. Y la última faceta de ingreso, que en unos ejercicios que hicimos en el LAPOP, antes de, como para validar y ver si se mostraban consistentes con los resultados de esta encuesta, pero fue como más para ver como la solidez y la consistencia. Vimos que la gente de mayores ingresos es la que se muestra más dispuesta a reconciliarse, igual la gente que tiene mayor edad. Seguimos, por favor. Acá estimamos la relación y el grado y la medida en que la probabilidad aumenta, dadas nuestras variables de interés señaladas por las hipótesis, y obviamente, como lo vimos en la vez pasada, graficamos como los efectos marginales para ver cómo aumentan los grados de probabilidad de reconciliación. Acá quiero notar, para no extenderme mucho, cómo la confianza en los excombatientes, cómo la confianza en el otro incluye un mayor aumento en la probabilidad de reconciliación, igual que el gobierno nacional, pero vemos que la pendiente es mucho más inclinada, lo cual refuerza mucho más la idea de que este fenómeno de confiar en el otro, de confiar en el ex enemigo o en el que estaba por fuera del Estado, es fundamental crear como ese vínculo para poder hablar de una reconciliación y una mayor confianza en torno a la misma. Vamos. Acá nos encontramos resultados relativamente parecidos. Hay algo que nos gustaría hacer hincapié. Prácticamente lo primero es que la confianza en el gobierno nacional se comporta relativamente igual, entonces no se las quiero volver a explicar para no cansarlos, pero funciona de la misma forma, es significativa, es consistente, igual la confianza en los excombatientes, igual contar la verdad. El género no es significativo en esto, es como lo que cambia, ni el ingreso. La gente mayor sigue mostrándose más dispuesta a la reconciliación, lo cual siempre nos ha parecido curioso. Y finalmente hay algo que me gustaría mostrarles, que es la confianza en las instituciones del Estado de seguridad. Esto es, nosotros hicimos un índice agregado donde juntamos la confianza de policía, la confianza de ejército. Obviamente vimos que tuviera validez, un nivel alfa relativamente adecuado, creo que era 0.8, era muy consistente, entonces hicimos ese índice y con base en eso vimos que no necesariamente, y esto es uno de los hallazgos que también se pueden seguir profundizando a través de este estudio, que no necesariamente la confianza siempre es unidireccional ni unequívoca, sino que dependiendo los distintos tipos de instituciones del Estado, generalmente lo que más, en todos los modelos que estimamos, o sea, yo no me acuerdo ya cuántos modelos estimamos, fue no sé, demasiados. Las instituciones más relevantes son las instituciones del gobierno nacional y las instituciones de seguridad del Estado. Esto es fundamental tenerlo presente porque acá, a diferencia de lo que vimos anteriormente, esta confianza en estas instituciones, tal vez por aspectos de la coyuntura política, no es tan fuerte, pero igual podemos ver que si bien el efecto de la gente que va confiando en el Estado, en las instituciones de seguridad del Estado, es negativo, no es tan consistente como la confianza en el gobierno o no es tan consistente como la confianza en los excombatientes. Y finalmente podemos ver, ojo con esto, que el hecho de que las personas piensen y apoyen que la guerrilla debe contar la verdad es una variable que tenemos que comenzar a analizar sistemáticamente en torno a la relación de justicia transicional y forma de reconciliación que me parece relevante. ¿Listo? Acá podemos ver también graficado el efecto. Podemos ver que en términos del acuerdo, y esto es una reflexión que mis compañeros pueden profundizar ahorita, en términos de la reconciliación es más importante la confianza en el outgroup. En términos del acuerdo, la confianza en los excombatientes sigue siendo muy importante, noten ustedes, pero también la confianza en el gobierno nacional de una forma mucho mayor que lo que vimos en la reconciliación, lo cual es un hallazgo bien interesante. Y finalmente la confianza en la confianza en las instituciones del Estado, de las organizaciones de seguridad del Estado, podemos ver que es negativa, es significativa, pero ojo que la pendiente no es tan fuerte y no es tan pronunciada. Entonces esos serían como nuestros principales detalles. No quise entrar tanto en lo técnico, pero cualquier cosa en las preguntas podemos profundizar en ellos. Gracias, Juan.
Ya para finalizar, tenemos poquitos minutos y creemos que es mejor de pronto pasar a la discusión. Las conclusiones, digamos, básicamente, y Juan lo dijo de manera como muy contundente, la confianza es el factor explicativo que siempre resulta ser significativo para poder dar cuenta de estas mayores niveles y mayores probabilidades para que la gente se reconcilie o al menos piense que sea posible reconciliarse. Los diferentes tipos de confianzas también están significativa y positivamente relacionados con la posibilidad de que la gente se quiera reconciliar y también tenga mayores niveles de tolerancia hacia víctimas excombatientes y tenga una percepción positiva de que la negociación es la mejor salida para el conflicto, y la confianza en el nivel, en el gobierno nacional y hacia excombatientes, como dijo Juan, de manera muy enfática y consistente a lo largo y a través de los modelos, también da la sensación y permite concluir que están positivamente relacionados con nuestro concepto de reconciliación prospectiva. Y Andrés, ya para finalizar. Perfecto, gracias Natalie y Juan. Y puntualmente, entonces, ¿para qué nos sirve esta información? Ya Juan había revelado algunos insights, algunos aprendizajes que son cruciales en este momento, pues tan caldeado en la vida política nacional y particularmente digamos, en el momento duro que atraviesa las instituciones y la arquitectura del posconflicto. Entonces, yo creo que la primera aplicación, sin duda, es tratar de entender que en los diseños de construcción de paz, el aspecto cognitivo y local tiene que ser central para acompañar y preparar eso que hemos llamado la preparación territorial o la preparación de las actividades de paz, sobre todo en espacios territoriales históricos, donde hay una larga duración de estas lógicas y tienen secuelas largas en el tiempo. Entonces, aquí un elemento fundamental es pensar que, por ejemplo, ciertas narrativas pueden minar la posibilidad de que la gente rompa algunos sesgos que nos lleven a homogeneizar el outgroup, que nos lleve a ver que haya fenómenos que en psicología social llamamos victimización competitiva o las miradas de culpa colectiva, que son las que están ocurriendo y bloquean la oportunidad de facilitar que esos drivers que identificamos se den. En segundo lugar, sin duda, es la importancia de seguir prestando atención, porque digamos la inversión que se ha hecho cada vez más se centra en fortalecer habilidades locales, muy en lo económico, pero también pensar que las miradas internas o de aseguramiento interno, de blindaje interno al proceso, son fundamentales ante la limitada, digamos, por diferentes dinámicas, cambio, por ejemplo, en los patrones de cooperación internacional, mientras que el país avanza en su proceso de desarrollo, etcétera, etcétera, que hacen que no podamos como simplemente recostarnos hacia un modelo externo de aseguramiento, no solo económico, sino, llamémoslo, de securitización, que tenemos que movernos más bien a un mecanismo interno. Y lo que vemos, que es muy importante, es que las miradas de estos enhancers o estos favorecedores, facilitadores internos de la paz, y cuando decimos internos es interno, es decir, inward, van desde adentro hacia afuera, y cuando decimos adentro hacia afuera, van desde los procesos de sanación local, de conversación, todo el tema de salud mental, de psicología social se vuelve fundamental estos procesos, sobre todo para que tengan un correlato en las organizaciones, y la confianza puede ser, como vimos, un elemento fundamental para avanzar en eso. Y finalmente, nuestro supuesto, y es que la existencia de esos recursos siempre está en el territorio, a veces más golpeada en algunos aspectos, a veces en otro. A veces le metemos esos recursos a, digamos, a dimensiones de la confianza que, como vimos aquí, no predicen o de alguna forma no tienen un efecto causal en los elementos que necesitamos afectar. Entonces, estudios como estos empiezan a contribuir para hacer diseño de políticas públicas mejor informadas sobre esos aspectos tan complejos del tema, y nos permite precisamente empezar a entender que la paz, aunque la firman los combatientes, la hacen los ciudadanos. Y en ese sentido retomamos un poco el aprendizaje del profesor Mocus, y es que hay un elemento emocional que acompaña el elemento racional de la paz. Y particularmente esto cae en la gestión de creencias. Por eso creemos que la gestión de creencias debe ser un área aún más estudiada y trabajada en el marco de la construcción de procesos de convivencia, reconciliación, negociación, y particularmente en este caso en la reconstrucción y la reconciliación con las instituciones del Estado de los ciudadanos, que como vemos hoy, la fractura de nuestro orden social ya llegó incluso a las ciudades,
Y en ese sentido, pues trabajos como estos buscan mirar ángulos distintos. Entonces, con esto vemos que hay una literatura muy fuerte que se centra en medidas costo efectivas a través de la experimentación con comunicaciones, particularmente eduentretenimiento, campañas de comunicación nacional que muestren la vida local y que nos ayuden precisamente a acompañar en moldear la mente de esos temas. Entonces, con eso damos cierre y entramos a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, Natalie y Juan Federico. Muy inspirador este trabajo. Abrimos ahora el espacio a preguntas. Les pedimos levantar la mano y yo voy dando la palabra. Si me permiten, leo una que estaba aquí en el chat de Lina, que preguntaba qué instituciones del Estado entran en confianza institucional. Y no sé, Lina, si quieres ampliar la pregunta. No, ya la respondieron, eran las instituciones de seguridad del Estado. Bueno, voy a aprovechar entonces para hacer un comentario. Gracias, Andrés, Natalie y Juan Federico. Creo que es una investigación muy interesante porque justamente pone el centro de la reconciliación en los ciudadanos y en la confianza que pues lo venimos estudiando desde hace un montón de tiempo. Yo quería preguntarles más bien cuáles son como sus ideas sobre esos determinantes de la confianza, ¿no? Estamos viendo que hay ciertos individuos o ciertos ciudadanos que tienen más confianza frente a los excombatientes, otros que tienen menos. ¿Cuáles pueden ser esos determinantes que tiene relación, Andrés, con lo que tú decías de las creencias y la gestión de las creencias? Creo que esa es como una línea de investigación que se extiende naturalmente de su artículo y es tratar de identificar cuáles son esos determinantes que hacen que unas personas confíen más en los excombatientes o en las víctimas que otras. Entonces, simplemente eso y felicitarlos por un gran trabajo. Muchas gracias. ¿Quién quisiera responder? Natalie, Juan. Dale tú. Perfecto, no, pues yo creo que la pregunta, Lina, viene además, este trabajo inspiró un trabajo siguiente que lo replicamos con la Universidad de Pensilvania, con el Peace and Conflict Neuroscience Lab, para identificar cuál entonces de esos factores, llamémoslo psicosocioculturales, podían tener mayor efecto, y uno de ellos sin duda es un aspecto de la cognición que ha sido estudiado desde diferentes conceptos, pero que el profesor Emil Bruno viene trabajando hace un tiempo, hace unos 10 años, con su, digamos, enfoque o llamémoslo de cognición social o neurociencia social de aproximación al conflicto. Y él ha encontrado que es consistente el elemento de que juegan las metapreferencias, las ideas que tenemos sobre las intenciones de las otras personas. Y eso se empieza a volver fundamental. Obviamente en este trabajo no teníamos como las herramientas analíticas en el momento para pensar desde esa perspectiva al alcance, pero aquí vemos, digamos, un encuentro entre las dos literaturas y ese rol que tienen las percepciones. Pero aquí la metacognición se empieza a volver importante y recordemos además que la metacognición ante todo es moldeada por la cultura y particularmente estabilizada por los medios de comunicación. Entonces, si los medios son altamente tóxicos, en contra del conflicto armado y de la construcción de paz, perdón, y la comprensión adecuada del conflicto armado, pues tenemos un gran problema. La gran barrera va a estar ahí. Entonces, sin duda, la respuesta es que hoy ya tenemos evidencia experimental de laboratorio en campo que nos permite entender precisamente que las metapreferencias son ese link chiquitico que habría que tocar y que se puede, como es muy poderoso para cristalizarse y dejar de cambiar, al mismo tiempo es muy susceptible a ser moldeado por las comunicaciones. Y por eso contar historias confirmando las normas positivas, es decir, lo que ya ocurre en el territorio, tiene un efecto impresionante en muy corto plazo para transformar esas creencias. Sí. Yo quería complementar con el tema territorial. No lo presentamos porque hay también otros resultados muy interesantes, pero creo que los tipos de relación que se generan al interior de las comunidades, no solo entre ellas como de confianza interpersonal, sino de la relación que tienen con ciertos grupos en términos también de dinámicas más cotidianas, pensaría yo, puede estar como explicando esas diferencias, simplemente como para darles también una abrebocas de lo que verán en el paper, que no sé si dijimos que está publicado en el Journal of Peace Building and Development, es que los efectos, por ejemplo, en departamentos como Bolívar y Caquetá, que han sido
altamente victimizados, pero que tienen también como unas patrones, digamos, de influencia de ciertos actores armados distintas a la que puede haber, por ejemplo, en Guaviare. En esos dos departamentos los efectos son significativos en oposición a otros departamentos. Entonces, simplemente como para decir que yo creo que hay algo sobre los patrones de victimización y de configuración de relaciones interpersonales en esos lugares que puede también estar explicando esa variación, simplemente como para dejar el enfoque territorial ahí. Muchas gracias. Les voy a leer una pregunta que hay en el chat y después le doy la palabra a Daniel, a Connie y a Andrés Barrios. Entonces, la pregunta es de Catalina García. Dice, me parece muy interesante las diferencias en las perspectivas que hay frente a la confianza según género, pero me queda la duda de por qué en la muestra hay una disparidad entre los números de hombres y mujeres. ¿Cómo se balancean estas diferencias a la hora de interpretar los resultados? Juan, Natalie, que conoce, que como decía Juan Federico, molimos esos datos fuertemente para estar seguros de que lo que estábamos diciendo era real. Prende tu micrófono. Sí, o Juan, dale. No sé, digamos, en términos de proporción como de los 4.300 participantes, tenemos pues la presencia de 2.200 mujeres y 2.300 hombres, entonces digamos ahí como que no, tal vez no se observa como la disparidad tanto. Lo que hay es que ya digamos al entrar a hablar de programas específicos dentro de lo que generó este proyecto con la Unión Europea, pues digamos que pueden haber diferencias por sexo, pero en principio no sé si Juan estoy siendo precisa o hay algo que me está diciendo. Tu micrófono, Juan. Tal vez no le funcione el micrófono. Qué Ahora pena, qué sí. pena, qué pena, ya. Hablando todo entusiasmado. No, entonces, prácticamente lo que estábamos diciendo es que los resultados que vimos de la encuesta representativa, no hay tanta disparidad de género, como podemos ver entre hombres y mujeres son muy, muy, muy parecidos. Y digamos que el problema no es tanto como cómo se puede hacer en términos de metodología, porque ustedes pueden ver y pueden cruzar en entrevistas de la POP, en encuestas de la POP o en otras, por ejemplo, las de AgriBoca que se han hecho frente a la reconciliación, cómo se está manejando eso y es una diferencia sistemática que se está presentando en términos de reconciliación, en términos de desconfianza hacia actores armados. Entonces yo creería que más que la metodología o el modelo, se tendría que ver, como le estaba diciendo Andrés, como esas microcreencias, entender más a profundidad, tal vez desde un enfoque mucho más cualitativo, mucho más de historias de vida, cómo se está configurando esta diferencia y por qué hay esos niveles tan asimétricos. Pero si nosotros vemos en términos de la muestra representativa, es muy representativa de la población, prácticamente son por partes iguales. Y lo otro es la encuesta, donde nosotros sí tenemos como cierta disparidad, pero la encuesta no es representativa, sino se hizo a partir de una encuesta que encuestas donde igual lo podríamos, o encuestas stakeholders, donde la participación de hombres sí fue mayor. Pero prácticamente creo que más que preocuparnos por términos de disparidad o cómo ajustar estos resultados, es cómo estos resultados nos están permitiendo dar una problemática o una diferencia o unas percepciones distintas entre esa división entre hombres y mujeres. No sé si Natalie o Andrés quieren complementar. No, yo quería decir algo y es que, claro, tal vez el énfasis de la pregunta no es como estadísticamente si son diferentes o no los grupos, sino qué podría estar explicando esa Ok. diversidad en actitudes. Y ahí siento que, pues, casi que es como el punto en el que si alguien o algún grupo quisiera continuar la investigación y podemos promover este diálogo, sería fantástico porque no es muy claro para nosotros qué está explicando eso. O sea, habría que mirar esta diferencia basada en género. Yo siento que de nuevo puede existir algún tipo de efecto de los diferentes, de las dinámicas de la guerra sobre las mujeres en particular, o sea, por qué las mujeres confían menos o por qué las mujeres tienen menos actitudes, puede estar asociado a, en algunos casos, las mujeres fueron las únicas que quedaron
pues en pie en algunas comunidades y tuvieron que arrastrar todos los legados de la guerra y el sacar adelante a sus familias y el, pues, digamos, reconstruir sus comunidades. Creo que esos mecanismos de prevención son lógicos en el marco de salir adelante, sobrevivir y generar como unas nuevas relaciones. Y me parece como una pregunta muy bonita también como de el valor que existe en ellas para poder sobrellevar esta situación, pero también su lugar clave en la política pública que se está reconfigurando. Sí. No, y la verdad es que es un resultado que yo he comenzado a ver casi desde 2014, cuando se incluyen preguntas de reconciliación, y es muy consistente, pero me siento un poco atrevido como hipotis- al, al decir por qué las mujeres deben estar pensando así o no, y creo que debe ser sujeto como posteriores investigaciones para no caer como, sí, como en juicios apresurados y no sistemáticos y analíticos sobre lo que debe estar pasando ahí o qué nos podría estar explicando esa diferencia entre hombres y mujeres. Sí, 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 y digamos en la literatura también de la psicología evolutiva hay explicaciones biológicas para eso, pero podrían ser muy limitadas, restrictas sin mirar el contexto y el aspecto cultural. Sin embargo, se asume desde incluso una perspectiva muy patriarcal de la mirada biologista, es un poquito la idea de que las mujeres tienden a ser más conservadoras a la hora de confiar y son como más wary como cooperadoras, y en ese sentido puede hacer que son quienes toman la decisión real en las redes de referencia de proteger la vida, han sufrido y han visto la violencia como red de apoyo, y tal vez eso haga más difícil de volver a confiar. Pero esto es una interpretación loca de las miradas más de psicología evolutiva. Muy bien, muchas gracias. Daniel, Gracias, Cata. Muchísimas gracias a Andrés, Juan y Natalie por esta presentación y esta investigación que me parece súper relevante para el país. Y me interesa muchísimo, y yo no hago trabajo en este tema, pero me surgieron 3 preguntas y respondan cualquiera que quieran, porque también pues la idea es darle tiempo a los demás, pero quiero ponerlas ahí igual de pronto. De pronto sean útiles para ustedes. Una es, digamos, una variable que me faltó en las variables explicativas o de control es el nivel educativo. Y en ese sentido, pues probablemente un proxy imperfecto, pero de pronto tristemente no tan imperfecto en Colombia, del nivel educativo es el nivel de ingresos. Y efectivamente ustedes veían que eso juega un papel importante, pero digamos que en términos de política pública, pues es difícilmente el gobierno puede como cambiar sistemáticamente el ingreso de todo el mundo o igualarlo, mientras que de pronto un elemento, si realmente la educación fuera una de las características que hace que la gente esté más proclive a entrar en el proceso de reconciliación, pues ahí la política pública sí podría ser un poquito más efectiva, ¿cierto? Es decir, el gobierno tiene más posibilidades de aumentar digamos, de invertir en educación que pues literalmente aumentar los ingresos del país. Entonces, no sé si lo vieron o por qué no lo vieron o si no tenían los datos. Bueno, hay que dar la pregunta o para futura investigación. El segundo comentario es, no sé si miraron, o sea, Juan decía que el tema de, o sea, esta característica de que la gente que le parece que la guerrilla debe decir la verdad, hace que sea mucho más proclive a que realmente quieran entrar en un proceso de reconciliación. No sé si miraron las características socioeconómicas de quienes dijeron que precisamente que respondieron positivamente a eso, es decir, quiénes, entre comillas, son o qué características socioeconómicas tienen aquellos que piensan que la guerrilla debería decir la verdad. De pronto podría ser una forma de entender qué hay detrás de ese resultado. Y finalmente, pues me atrevo a hacer una hipótesis sobre la pregunta esta del género, de por qué está jugando ese papel. Y digamos que yo, pues sí, obviamente es atrevido, no tengo ni idea, no he mirado datos al respecto, no conozco la literatura, pero les pongo aquí una idea y es, digamos, uno pensaría, y es un poco lo que decía Natalie, es en las dinámicas de la guerra, las mujeres, pues muchas veces, por ejemplo, son violentadas sexualmente, muchísimo más que los hombres, y en ese sentido, pues de pronto si uno se pone a pensar, pues un soldado que le dispara a otro soldado, al final de cuentas, muchas veces está siguiendo órdenes, y la persona que fue víctima, pues sabe que el tipo está en una guerra y le dijeron que tenía que disparar.
pero la mujer que la violaron, muchas veces, la mayoría de las veces no fue que le dijeron, la misión es ir a violar a las mujeres allá, sino que los tipos lo hacen, pues no sé las razones por las que los hacen, pero seguramente es mucho más difícil. Entonces ese tema de perdón y confianza de parte de las mujeres en ese sentido, no sé, entonces esa es simplemente una tercera idea. Gracias. ¿Me pido la primera? Dale. No, nosotros estimamos modelos, tanto de la variable de, no sé si están viendo ahí, Sí, estamos de bien. nivel educativo, lo estimamos al cuadrado porque pudimos ver, pensamos que la diferencia podría no ser lineal, sino que a medida que la gente se va educando, hasta un punto se puede ir reconciliando y luego perder significancia, pero en ninguno de los modelos ni siquiera el efecto de la educación dio significativo, a diferencia de la relación con el estrato. Y generalmente cuando le íbamos colocando los modelos, pues veíamos que el beta, sí, que el coeficiente se mantenía, no se mantenía significativo en los distintos modelos que estimamos, porque la intuición yo creo que es muy acertada, en el sentido de que la educación debería estar relacionada con la reconciliación, pero al menos dentro de la evidencia empírica que tuvimos dentro de los distintos modelos no pudimos ver, y lo utilizamos como control, pero por no atiborrar demasiado el modelo, como decimos, dejamos la participación comunitaria, por ejemplo, porque la participación comunitaria en los primeros modelos que estimamos era significativa, y a medida que introducimos las otras variables perdía significancia, pero la educación en ninguno de los dos casos. También hicimos interacciones estadísticas, por ejemplo, entre confianza en el gobierno nacional y estrato socioeconómico, precisamente para ver si la connotación socioeconómica tenía alguna relación dentro de los niveles de confianza en su efecto diferenciado hacia la probabilidad de reconciliación, pero tampoco vimos como una relación tan fuerte. Y respecto a confiesen las penas, creo que sería bien interesante. Dentro de los modelos me tocaría buscar, porque ese es como el dúo bonito que preparamos para la revista. Me tocaría buscar el dúo artesanal, que todavía está con bastantes, antes de la organización sistemática. Creo que hicimos interacciones, creo que no dio significativo, eh, pero igual es una escena a explorar como cuál es la relación entre confianza en que cuenten la verdad, disposición a la que la gente pueda contar la verdad para ser perdonada, y la disposición hacia la reconciliación vía esa variable socioeconómica. Me parece una buena idea que podría y debería ser explorada. Le doy la palabra a Connie. Oh. Al igual que los que han hablado, los felicito por ese estudio, me parece súper interesante. Alejandro se tuvo que ir, pero necesita el texto escrito por lo que él ha estudiado estos temas de paz. Bueno, yo tenía dos preguntas sencillas de curiosidad. Una era, ¿qué es lo que entendían ustedes por aspecto cognitivo? Que sus recomendaciones hablaban de que habría que tener en cuenta el aspecto cognitivo. Y la otra era, ¿por qué Juan dice que les parece curioso que se genere mayor confianza con la edad? La literatura psicológica lo señala y mi experiencia personal también. Entonces, esas eran mis dos preguntas. Muchísimas gracias, Connie. Por cognición, aquí estamos entendiendo, digamos, empíricamente, estamos tomando un modelo que nos permite ver que el comportamiento social está enmarcado en tres, digamos, motivadores. Uno de ellos son los sesgos cognitivos y el rol de las heurísticas en la toma de decisiones o en el comportamiento. El segundo es la influencia social, particularmente los mecanismos de condicionalidad y de conformidad a normas de grupo o a comportamientos de grupo. Y finalmente el elemento central de la, digamos, la psicología compartida, los modelos mentales compartidos que tenemos, que son como formas de resolución de problemas que desde un punto de vista neurofisiológico, pues construyen las redes, llamémoslo lo que llamamos modelos mentales, y que son finalmente redes neuronales que se programan para hacer respuesta ante una situación repetida, pero que también pueden ser reconfiguradas gracias a la plasticidad de la mente. Entonces, le estamos apostando fuertemente a la idea de la redescripción cognitiva acerca de las mentalidades, si lo queremos llamar de forma amplia, de la guerra,
pero que tiene un correlato incluso que podemos rastrear neurofisiológicamente, o al menos en este caso desde un tema de psicología social, con las categorías que Natalie nos decía, y es el rol central que tiene la identidad de grupo a la hora de reconstruir relaciones. Es en ese sentido que lo planteamos. Y sin duda hay un elemento central, y es que parece constante el elemento de confianza y mayor edad, y sin duda también por la interacción que mostré en el video inicial, era impresionante que nosotros no estamos aprovechando un grupo poblacional genial para la construcción de prosocialidad y convivencia en nuestro país, que son las personas mayores, que tienen más tiempo, muchas de ellas, mayor disposición, y son referentes en sus redes de referencia, las redes sociales de construcción de estas normas sociales. Entonces creemos que hay en el sentido bonito, hay una masa crítica, y perdón por usar esta palabra en un contexto de paz, un ejército para la paz de personas que están, y nos los encontramos porque este trabajo empírico, y por aquí vi conectada a Adriana, que fue otra de nuestras investigadores, Adriana Gaviria, qué chévere verla por ahí, nos mostró su pantalla hace un segundito, pero hicimos un trabajo de campo muy largo para hacer esto, estuvimos casi un año en terreno, y fue muy bonito ver todos estos datos corriendo en la realidad con los participantes a nuestros talleres. Entonces, sin duda estamos de acuerdo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Andrés Barrios, te doy la palabra. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y por el estudio en general, es bastante enriquecedor. Yo tengo una pregunta, y es desde el lado de los excombatientes. Os he tenido la oportunidad de trabajar con algunos excombatientes en ETCRs y analizar, no sé si ustedes lo vieron, es los saltos entre los niveles macro y micro, e incluso creo que de pronto puede faltar un nivel meso dentro de su análisis de confianza. Es decir, para muchos combatientes, ya en el momento de la reconciliación, ya una vez se desmovilizaron, si usted les preguntaba acerca de, ¿ustedes confían en el ejército como institución? Dicen que no, pero juegan fútbol con el batallón que están al lado, o sea que ya a nivel interpersonal, sí hay una confianza, pero al nivel macro no la hay. Y adicionalmente, y me parece interesante que un nivel meso, y yo lo describo meso como todas aquellas instituciones que no son del Estado, porque el Estado también tiene un tema político alrededor, banco, el sector privado, ¿sí? ¿Qué pasa con esas instituciones? Porque en el caso particular de la reintegración económica, no confían en los bancos como una institución, prefieren utilizar otros tipos de canales por esa desconfianza que hay. Entonces, no sé si miraron como esas dinámicas de esos saltos entre lo macro y lo interpersonal. Sí, Andrés, ahí no sé si Juan quiere hacer puntualidad sobre los elementos de los modelos organizacionales o que metían como elementos de confianza en organizaciones. Y además también porque este trabajo, sobre todo la parte que Natalie describía de las encuestas con stakeholders, eran mediados por organizaciones. O sea, había personas de, qué sé yo, representantes de comerciantes, cámaras de comercio locales, bueno, en fin. Entonces, sin duda, eso es un aspecto central porque recordemos que el rol de las organizaciones es también reproducir creencias. Y en ese sentido también tú tomas un lado de la guerra y también te identificas con ciertas formas de victimización o de mirada sobre el otro. Entonces, la confianza en ese nivel meso es impresionante, y el dato que da sobre los ETCRs también es un experimento natural muy lindo que está ocurriendo en el país, porque las personas se reconcilian, pero sus instituciones no. Entonces, es pensar cómo logramos también empezar a ver que las cosas no son blanco y negro, y que una forma de romper los bloques que tenemos en términos de in-group, out-group, es también aprovechar que la gente se desmarque del grupo en conexiones como, por ejemplo, un partido de fútbol, arreglo de carreteras, como se ve en Dabeiba, que es impresionante el trabajo entre la comunidad, porque además son 3 comunidades, ETCR, Llano Grande y Dabeiba, pero además el grupo de la fuerza pública que está allí. Entonces, sin duda, hay unos mediadores que sí tenemos que explorar más, pero sin duda hay una preocupación que voy a hacerle como un atajo a tu pregunta para decir algo. Y es que con todo lo que está pasando nos preocupa mucho que en las diferentes investigaciones que hacemos recientemente sobre COVID, estamos haciendo un par de investigaciones fuertes, y la caída en picada de la confianza en organizaciones, no estamos hablando de instituciones estatales, sino organizaciones privadas, particularmente la percepción de corrupción generalizada en el sector privado, pero también la desbandada de la gente, la salida de las organizaciones asociativas, pese a que los sindicatos subieron un poquito en los últimos años en confianza y en participación. Son las únicas que responden en materia de reputación, son las de mujeres, que ha crecido
de forma, digamos, permanente, y eso es significativo. Sin embargo, la gran preocupación nuestra es que las organizaciones están perdiendo su lugar como un nodo de encuentro de las personas. Entonces, en un momento de violencia generalizada y de ruptura del orden social real, digo, real para muchos colombianos que no lo veían porque no vivían en los márgenes de la guerra, que realmente era la gran parte del territorio nacional, hoy eso es una realidad. Entonces, la pregunta fuerte aquí es qué va a pasar y qué tarea, pues no qué tarea, porque a las organizaciones les tocan muchas cosas, pero yo creo que ahí tú tienes un punto central y ese nivel meso es un área inexplorada que tenemos que aprovechar para poblar con las investigaciones y las intervenciones. Bueno, precisando un poco también lo que decía Andrés, digamos que nosotros intentamos ver este nivel meso, pero por la propia batería de preguntas tal vez de una forma limitada, y creo que es necesario reconocerlo. Y fuiste muy sensitivo al identificarlo tan rápidamente. Nos fijamos más en niveles meso del orden comunitario, entonces ayuda comunitaria, participación comunitaria, pero no nos enfocamos como en esa otro tipo de instituciones de nivel meso o de dinámicas nivel meso, por ejemplo. Bien interesante lo que dices, los desmovilizados pueden no decir confiar en el ejército, pero sí participar y confiar en espacios conjuntos con ellos. Digamos que la batería de preguntas que tuvimos no nos permite acercarnos a esa realidad y yo creo que tendríamos que decir que sería como material para otra investigación, cómo confiarse en esas dinámicas de nivel meso para explicar mayores tipos de reconciliación y demás, que creo que lo dijiste claramente y es un buen aporte hacia nuevos rumbos donde se podría manejar esta investigación. Gracias. Adriana Gaviria, tienes la palabra. Hola a todos, buenos días. Sí, quería compartir con ustedes porque tengo mucha afinidad con este proyecto. Primero, por lo que Andrés dijo que hice parte del equipo de campo. Y segundo, porque después me vinculé al Observatorio de la Democracia, que es el centro de investigación del Departamento de Ciencia Política que está a cargo del Estudio Barómetro de las Américas, que también se conoce como la POP. Y particularmente quería compartir con ustedes. Ay, te nos congelaste preciso. Adriana. Sí. Se congeló. ¿Alguien habló? Hola, Adriana. ¿Me congelé? Sí, pero ahora sí te oímos. Pero sigues congelada. Pero si quieres quitar la cámara y de pronto usar el audio. Corre más rápido. Sí, después de Adriana le doy la palabra a Clemente y ya con esa pregunta cerramos. Les voy a enviar dos que hay en el chat. Ahí ya te vemos. Hola, ¿me oyen? Sí. Ya, y no estás congelada. Ay, sí. Volviste. Esta es la traición a uno en el peor momento, pero bueno. Les quería compartir como lo que hemos visto en el Observatorio de la Democracia sobre esas preguntas de género y realmente es algo que todavía nos inquieta mucho. Digamos, esa pregunta, esas diferencias entre hombres y mujeres las vemos no solo en preguntas de si usted ve posible el perdón y la reconciliación, sino también en preguntas que, por ejemplo, si las personas están dispuestas a convivir con excombatientes en distintos espacios, si creen que las FARC o el gobierno van a cumplir con lo pactado en el acuerdo de paz, preguntas por separado, si creen que la implementación del acuerdo traerá determinados beneficios para su municipio, como mejor situación económica, fortalecimiento de la democracia, y en todas esas preguntas de forma sistemática, las mujeres tienden a ser más escépticas. Y pues es un resultado que nos ha inquietado. Incluso el observatorio trabajó con la Facultad de Periodismo de los Andes un podcast que se llama Contra todo pronóstico, y uno de los capítulos es solo sobre esas estadísticas de género. Si les interesa verlo, se llama, el título del capítulo es Nos toca a nosotras. Y lo interesante es que en la literatura que hemos visto parecería como a nivel mundial como una visión contraria, que nos parece un poco estereotipante del rol de las mujeres, porque dicen,
no, las mujeres son las que más apoyan la paz porque por su sentido de maternidad, de cooperatividad, son las que más apoyan los procesos de paz a nivel mundial, pues en Colombia estamos viendo que no. Digamos, en cuanto a variables que puedan explicar eso, en la encuesta no hemos encontrado así nada que uno pueda decir contundente. En el estudio del Barómetro de las Américas 2018 vimos que la interacción de la variable de ser víctima del conflicto con ser mujer es significativa, mostrando que las mujeres, pues cuando se combinan los efectos de haber sido víctima del conflicto y ser mujer, explica de manera pues más una visión más pesimista frente a la paz. Sin embargo, el Barómetro de las Américas es una muestra representativa a nivel nacional, entonces no podríamos decir que representa a la población más afectada por el conflicto. Entonces, pues, en resumen, esa es una pregunta abierta. Ahorita lo estamos abordando en el observatorio con información cualitativa. Es un trabajo en desarrollo, pero al que le interesara abordar esa pregunta, sin duda, es un campo de investigación interesante. Y, por ejemplo, Ana María Ibáñez tiene un estudio que muestra que los hogares víctimas, donde el jefe de hogar es mujer, son más vulnerables, pero eso no explicaría por qué una mujer que no es víctima en comparación a un hombre de promedio es más escéptica frente a la paz, a menos que uno dijera, bueno, es un tema de empatía de género, pero fin de la intervención, la pregunta está más abierta que cualquier otra cosa. Ahí contando una anécdota chiquita, la editora de la revista prácticamente nos hizo 3 devoluciones. ¿Están seguros de este hallazgo? La literatura no dice lo contrario. Estamos en nos preguntaba y nosotros le teníamos que mostrar los datos y decir, no, sí, encontramos esto, efectivamente las mujeres no apoyan tanto la reconciliación, pero ¿están ustedes seguros? Y prácticamente fue bastante escéptica respecto a ese resultado, y me hizo acordar mucho ahorita con lo que Adriana estaba diciendo. Le pareció muy curioso y casi imposible. Muchas gracias. Clemente. Bueno, muchas gracias, de verdad. Realmente es un estudio fabuloso, fabuloso. Tiene mucha correlación con algunas cosas que nosotros hemos hecho en la facultad, pero yo creo que el tamaño, por una parte, pero por otra parte, digamos, como la especificidad de los grupos que ustedes miraron, eso es algo que le da un valor al estudio muy especial. Bueno, no, 2 comentarios. Uno que tiene que ver con lo que acaba de señalar Adriana, igualmente mencionó en algún momento Andrés, y es que este comportamiento de las mujeres puede tener que ver con comportamiento de cooperación. En el estudio que hicimos, pues una medición que hicimos en el 2015 con Luz Helena Orozco y otros profesores, encontramos un resultado que tiene algo que ver. Lo hicimos también en 8 regiones de violencia. Esto fue antes de la firma del proceso de paz, pero sí encontramos un resultado que he comentado con Connie en alguna ocasión, y es que las mujeres son más autárquicas. Como nosotros miramos la estructura de la producción y de la comercialización, lo que vimos es que son más autárquicas que los hombres cuando son cabeza de la unidad productiva. Esto es solo en el campo. Y eso puede estar correlacionado con estos comportamientos de cooperación e igualmente con los de confianza, por razones teóricas que todos conocemos. Y el otro es una pregunta que tengo para ustedes, es que los veo con sí, una variable independiente y 3 variables dependientes. ¿Hicieron ustedes exploraciones que trataran de buscar como las interacciones entre esas variables dependientes en modelos en los cuales también las independientes intervinieran? Esa es la pregunta que tenía. Y muchas gracias, de verdad, un estudio fabuloso. Juan, Natalie, ya para cerrar, ¿algún comentario sobre los modelos que corrimos? Sí, digamos que sabemos que, por supuesto, hay muchas dinámicas que se están
posiblemente escapando en las explicaciones que dimos hoy. Digamos, hicimos, como dice Juan, dentro de este do file de otras cosas por explorar, incluso también, y ahí podemos conseguir la conversación con Adriana, me parecería genial, de qué está explicando, digamos, los niveles diferenciados de confianza de las mujeres o de actitudes hacia la reconciliación de las mujeres, todo este tipo de cosas donde ya estas variables no son independientes sino dependientes. Eso se encuentra como en una serie también de exploraciones que hicimos, pero que no hicieron parte como final del paper, pero en relación digamos, la interacción entre las tres variables dependientes y cómo, digamos, están funcionando, las exploramos, no las exploramos como interactivamente buscando otro tipo de aproximaciones, pero creo que hace parte como de nuevas relaciones, porque si bien algo que sí hicimos precisamente en respuesta a los comentarios de la editora era como medir qué tanto estos, por ejemplo, la variable de tolerancia hacia los demás en cuanto a qué tanto usted aceptaría la idea de que un excombatiente o una víctima hicieran parte de su comunidad o fueran sus vecinos, digamos que sí hicimos algunas pruebas para mirar si todas están como apuntando al mismo lado en términos de reconciliación prospectiva, y sí lo están haciendo. Entonces hay tanto tolerancia como percepción de la reconciliación, pues digamos se mueven hacia el mismo lado. Entonces digamos tenemos como una certeza de que estas tres variables dependientes para la encuesta representativa y las dos variables dependientes para la encuesta de stakeholders son consistentes y más o menos están midiendo lo mismo. Pero pues ahí los datos están también muy abiertos a nuevos análisis. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por su generosidad y darnos todo este tiempo adicional, y a todos los que se quedaron. Mil gracias por su trabajo y excelente. Muy agradecidos de Ágora. Bueno, no, muchas gracias y por favor siga Ágora, siempre es un espacio muy chévere, así que yo pues como les decía Natalie y Juan Federico, cuando les conté la invitación, sacaron de su tiempo. Natalie está en entrega de su tesis, así que su mente, tenerla aquí en este momento es clave, y Juan pues que es un egresado de los Andes también, enamorado de estos temas. Qué rico que le vuelve a su alma mater con esta presentación. Sí, mil gracias. Bueno, a Gracias. todos los participantes, mil gracias, y nos vemos otra vez en Ágora en 2 semanas. Les estaremos enviando la invitación. Pueden encontrar toda la información de los seminarios en la página web de la Facultad de Administración en Seminario Ágora. Mil gracias. Gracias, chao. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.